Claro que sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del estreno en la televisión cubana de una nueva realización audiovisual en homenaje a Eliseo Diego. Destacamos la conmemoración del aniversario 94 del natalicio del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, y nos acercamos a los aportes de la UNIAC al desarrollo sociocultural de la nación en el aniversario 60 de su fundación. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. El laboratorio nuestro fue inaugurado en el año 1961 a partir de una serie de estrategias encabezadas por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Creó un grupo grande de inseminadores y bueno, hoy estamos en la tarea de recuperar esta tecnología de forma masiva, apoyando con toda la base científica y técnica que cuenta el CIMA-GT, ayudando al desarrollo de cada una de las formas que tenemos nosotros de producción en cada una de nuestras ganaderías, buscando sustituir las importaciones para poder llegar al alcance que nosotros pretendemos, que es volver a recuperar nuestra ganadería. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Emisión 4420 de nuestra mesa redonda, hoy dedicada a continuar informando a nuestro pueblo sobre la marcha de la tarea de ordenamiento, las decisiones que nuestro gobierno ha tomado en diferentes ámbitos, y hoy estaremos centrados especialmente en los temas que tienen que ver con algunas decisiones en el ámbito de los salarios y también otras que tienen que ver con el tema de la agricultura. Sobre estos dos importantes temas estaremos hablando en esta mesa redonda con la presencia del compañero Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, la compañera Macy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios, y la compañera Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social. A ustedes los invito a que nos acompañen en esta emisión de hoy con nuevos detalles sobre la marcha de la tarea de ordenamiento en el país.
Bueno, antes de entrar en los importantes temas de nuestra mesa redonda, vámonos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy el secretario general de Naciones Unidas denunció en el Consejo de Seguridad que 10 países han acaparado el 75% de las vacunas administradas en el mundo. En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que presentarán ante las Naciones Unidas un reclamo sobre lo que consideró desigualdad e iniquidad en el acceso a las vacunas. Señaló que los países que la producen tienen una tasa más alta de vacunación, mientras que en Latinoamérica y el Caribe es mucho menor. Por ello dijo que plantearán la situación ante el Consejo de Seguridad de la ONU, porque simplemente consideran que no es justo. Ahí están viendo ustedes al secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, que está hablando precisamente sobre lo que va a pasar y lo que está pasando en términos de pandemia. Él dice que solamente 10 países han administrado el 75% de las vacunas que se han producido hasta el momento contra COVID-19 en el mundo. Esto deja por fuera a 130 países que no han recibido ni una sola dosis hasta el momento. Debemos asegurarnos de que todo el mundo en cualquier lugar pueda ser vacunado lo antes posible. Sin embargo, el progreso ha sido muy desigual e injusto. Solo 10 países poseen el 75% de todas las vacunas contra la COVID-19, mientras que más de 130 países no han recibido ni una sola dosis. Más de 130 naciones sin una sola dosis de vacuna contra la COVID-19, mientras hace unos minutos el diario The New York Times acaba de publicar un artículo dedicado al desarrollo de las vacunas en Cuba, las posibilidades de entrar ya en una fase final de Soberana 2 y las perspectivas que tiene Cuba de llegar a producir hasta 100 millones de vacunas que le permitirían pues atender a las necesidades del país y poder incluso ayudar a otras naciones del mundo. Es parte de las noticias que tienen que ver con este elemento sin dudas vital del enfrentamiento a la COVID-19, ahora en un rebrote, en un tercer rebrote a nivel internacional y que también, por supuesto, nos está afectando a nosotros en el país. Noticia del día, como ya comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, para truncar la mentalidad importadora y propiciar la mentalidad exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir de acuerdo al principio socialista, o sea, el que más aporte, el que más trabaje, el que más eficientemente lo haga, ese gana más y tiene más bienestar. Y mantiene el concepto de justicia social de la revolución, lo que es igualitarismo. No subsidiamos productos para todos. Subsidiamos y damos un tratamiento diferenciado a las personas que son vulnerables. Es la manera más justa. Lo primero que hay que garantizar es que cada cubano o cubana pueda tener un empleo y que como motivación de su empleo, de su trabajo, de su aporte, entonces reciba un salario que le permita vivir en condiciones dignas. Bueno, la tarea de ordenamiento, complejo proceso económico en el que está inmerso el país desde el 1 de enero como fecha de implantación, aunque es un proceso que lleva pues un largo tiempo ya de preparación y también, por supuesto, una participación de muchísimos factores que demuestran, por supuesto, la complejidad del momento en el que estamos. Compañero Marino, bueno que esté de nuevo con nosotros por acá. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles son los elementos que se siguen analizando de la marcha de la tarea de ordenamiento? ¿Qué cosas pudiéramos destacar en esta jornada? Bueno, buenas noches, Randy, a todos los televidentes y radioyentes. Como ya se ha dicho, es una tarea muy compleja, muy transversal, tiene muchos aspectos, tiene que ver con todo. Nosotros seguimos atentamente todo el proceso del desarrollo de la tarea de ordenamiento, no solo las opiniones de la población, que son una parte del problema, sino también el intercambio con las bases productivas, las empresas, las opiniones, los precios. Y todo se está revisando. Y como dijo el presidente, habrá que cambiar todo lo que sea, lo que haya que cambiar, lo que pueda ser cambiado, sin arrancarle la esencia de la tarea de ordenamiento.
Yo vuelvo a insistir, lo más importante de la tarea de ordenamiento es crear condiciones para que los productores en economía real estén, valga la redundancia, en mejores condiciones de producir mejor. Y siempre hay cosas que nos van saliendo, que hemos estado rectificando, muchas se han hecho públicas, muchas las hemos ido haciendo públicas, otras se harán en la medida que se vayan tomando las decisiones. Ya expliqué que hay un grupo temporal de trabajo que preside el presidente de la República, que vemos temas todos los días por un cronograma organizado en el tiempo, y hoy vamos a tocar dos grupos de temas importantes. Uno que va a presentar la ministra de Trabajo, como ya se anunció, que tiene que ver con algunas decisiones de cambio de categorías, de escalas de grupos salariales de algunos sectores, que no son grandes cantidades de personas, otros asociados con sistemas de pago que se han ido aprobando. Eso sería el primer grupo de cosas, que es más breve esta parte. Y el segundo bloque es asociado con los precios de los productos agropecuarios, no tanto precios minoristas, puede haber una expectativa de eso de las personas, sino más bien de los precios de acopio a los productores. Algunos productos pensaron que estaban por debajo de los precios, otros más altos, y entonces todo eso se ha estado revisando, que va a presentar la ministra de Finanzas cuál fue el diseño original de la tarea de ordenamiento alrededor de esos precios y cuáles son las últimas decisiones que se han tomado. Algunos comentarios haré por el camino, pero pienso que lo más importante ahora es darle las palabras a las ministras en el orden que te dije. Bueno, pues entremos entonces a hablar de tema salarial. Siga con nosotros acá, en la mesa redonda. Un portal digital que hace noticias y análisis desde la palabra, los sonidos y las imágenes. Por eso, cada semana, lleva a la web su espacio audiovisual desde Cuba. El tema de las empresas en Cuba está lleno de interrogantes. Una producción de Cuba Debate TV que da rostros, movimiento y sonidos a los hechos más notorios o polémicos de la realidad cubana. Una de las prioridades de la política económica es lograr que el sistema empresarial esté mejor organizado. El diapasón se abre totalmente y se abre en función de lo que se va necesitando, de lo que va necesitando el país. Un tema diferente cada semana, puntos de vista diversos, una mirada múltiple y concentrada a la Cuba de estos tiempos. Disponible en Facebook, YouTube y Picta. Dale click. Bueno, como fruto de los análisis que sigue haciendo nuestro gobierno de la marcha, de la tarea de ordenamiento y el debate, por supuesto, también, como señalaba el compañero Marino, con las bases productivas, con los empresarios, con los sindicatos, con la Central de Trabajadores de Cuba, también se siguen tomando decisiones en el ámbito salarial. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, la compañera Martelena Feitó, está esta tarde con nosotros y me gustaría, ministra, que nos informara entonces qué nuevas decisiones se han tomado de carácter salarial en el marco de la tarea de ordenamiento. Buenas noches, Randy, buenas noches, compañero Marino, Macy, a todas las personas que se encuentran en sintonía con este programa y un saludo especial para nuestros intérpretes de la lengua de señas que nos acompañan. Quisiera, antes de entrar directamente a informar las medidas, ratificar que esto es uno de los temas, el tema salario, que mayor trascendencia, que mayor polémica, que mayor impacto ha tenido dentro de la tarea de ordenamiento, porque realmente impacta directamente en la economía de la familia y se ha estado muy al tanto de todas las decisiones que se tomaron como parte de ella y las que se han seguido tomando posterior como resultado de la propia implementación, y que estamos también en un proceso de ajuste, en un proceso que estaba inclusive diseñado en una primera etapa de esa manera. Hemos dicho también anteriormente que el monto que se había previsto para aplicar la reforma en la economía no fue el que se pudo aplicar a partir del resultado del modelo de equilibrio macroeconómico financiero. De todas formas, aun cuando se hubiera aplicado en toda su magnitud la reforma que se había previsto, las distorsiones salariales que existían, producto de decisiones que hubo que tomar en determinado momento ante la imposibilidad de hacer una reforma, distorsionan totalmente la pirámide salarial, y todavía en el tiempo se van a mantener un grupo de aspectos que de cara a futuro, en la medida que se pueda,
volver a hacer una nueva reforma, serán mejor y esa pirámide verdaderamente tomará la forma que debe tomar. Siempre hemos dicho que no es la primera reforma, se habían hecho anteriormente, la última reforma databa del 2005, la próxima reforma será en la medida que la economía nuestra crezca. Una de las cuestiones fundamentales que tiene la tarea de ordenamiento es que ha motivado a las personas a incorporarse al empleo. Eso verdaderamente es una cosa muy favorable. Ahora estamos viendo la cualidad que tiene ese empleo. Un empleo que tiene que ir no solamente, no tiene que ir al sector presupuestado del país, que es un sector presupuestado grande, un sector presupuestado que tendremos que ir redimensionando en el tiempo. Actualmente el 48% de los trabajadores están en el sector presupuestado, el 52% en el empresarial, pero dentro del sector empresarial también hay una parte importante de trabajadores indirectos. Y por tanto, nosotros tenemos que ver que ese empleo esté dirigido al sector empresarial productivo y dentro de la parte productiva la producción de alimentos. Y también estamos siguiendo muy de cerca, y aunque hay una ruptura de series a partir del año 2021 por el propio impacto de la devaluación, si nosotros mes a mes iremos viendo que ese impacto de crecimiento en el empleo también tiene un impacto en el crecimiento de la productividad del trabajo, que es una de las cuestiones fundamentales, porque no es un crecimiento del empleo por sí, sino es un incremento en el empleo que debe venir acompañado de un incremento de la productividad del trabajo. Nos vamos a referir en estos momentos a 4 medidas que se encuentran aprobadas por ese grupo de trabajo que sesiona a diario y que vela y que oye y pone, así como nos enseñaron, el oído en la tierra a todo lo que está planteando la población, los trabajadores por todas las vías, y que son cuestiones que no van en contra de la esencia que tiene la tarea de ordenamiento. Estas 4 medidas están dirigidas a una modificación salarial que se aprobó para los operarios de alta calificación, la aprobación de sistemas de pago para 4 sectores de la economía, sistemas de pago por resultados, una descentralización de facultades para la aprobación de 2 sistemas de pago que se mantienen en el sector presupuestado y una diferenciación salarial para los maestros graduados de técnicos de nivel superior. Para empezar por la primera medida dirigida al incremento salarial para operarios de alta calificación, decir que una de las inconformidades que nosotros recibimos fue el hecho de que los trabajadores de servicio, operarios administrativos, se mantuvieron en el nivel de escala salarial que tenían anteriormente. Y aunque esa escala salarial, fíjense, estoy hablando de escala salarial, creció más de 9,8 veces, hubo mucha incomprensión ante la falta de explicación de los empresarios de que no era lógico comparar el ingreso total que había tenido el trabajador en periodos anteriores con el ingreso de la escala salarial, porque estábamos comparando bases diferentes. Y una de las cuestiones que tuvo positivo la tarea de ordenamiento es que tenía un perfeccionamiento del mecanismo de pago del salario que permitía que en el sector empresarial el salario a escala elevado en esa magnitud fuera una protección ante interrupciones, pero que lo fundamental fuera a partir del ingreso móvil. Y más adelante voy a referirme a ese tema. Y de todas formas, hicimos un análisis y adoptamos la siguiente decisión. Solicitamos a los ministerios que hicieran un análisis bajo 4 requisitos fundamentales para poder diferenciar y buscar una solución salarial ante operarios de alta calificación pertenecientes a los grupos 7 y 8 de la escala salarial. Ahí hay un grupo de requisitos que es, en primer lugar, el nivel que exigen, un nivel de calificación. Y tratamos de buscar equiparar el salario a los técnicos de una calificación de técnico medio similar. Aquellos que requieren periodos prolongados de preparación, dada su elevada especialización, o sea, son personas que son trabajadores que son graduados de técnico medio o de técnico o de nivel medio superior y aún así llevan una habilitación en cursos que tienen a larga duración para poderse preparar debido a la complejidad del trabajo que realizan. Las funciones son de alta responsabilidad en puestos claves y en sectores estratégicos. Eso también es importante. Y las fallas operacionales de cualquiera de estos operarios puede traer complicaciones y afectaciones graves, tanto económicas como
a la población en general de carácter social. A partir del análisis que hemos realizado con los organismos, las organizaciones superiores de dirección empresarial, los sindicatos, la CTC que ha estado presente, se han aprobado hasta este momento 60 cargos de operarios que abarcan a 12.400 trabajadores. También se decidió que ese pago se hiciera con carácter retroactivo, o sea, aun cuando se aprobó recientemente, esta semana, la semana anterior, disculpe, se va a hacer efectivo este pago desde el mes de enero para no afectar a ninguno de estos trabajadores. Importante, porque una de las cuestiones que ha estado muy tensa es el tema del presupuesto y el déficit presupuestario que tiene el país, que se ha informado, que se ha reconocido. Se determinó y se decidió, como estamos en el sector empresarial, que el presupuesto no erogara, porque además no es posible, no hubiera ninguna afectación producto de esta medida y que fuera asumida a partir de los costos de la propia entidad. Y aquí están abarcados un grupo de operarios que tienen que ver con la Unión Eléctrica, con el grupo empresarial marítimo, portuario y de pesca, y algunas actividades que tienen que ver con el transporte, en este caso la Unión de Ferrocarriles, CAXA y la industria en sentido general. Y aquí presentamos las actividades que abarcan a estos 60 cargos. Está la generación y reparación, mantenimiento de redes, que tiene 18 cargos. Aquí llamo la atención, están los linieros, que es una actividad de una alta calificación, y además que son los que cuando hay un ciclón, cuando hay los cualquier hora trabajando, afectación climatológica, sábado, domingo, y era justo reconocer a los linieros. Están los operarios de las centrales eléctricas, también muy importante. Estoy solamente citando ejemplos. Está la actividad marítimo, portuaria y de pesca. Ahí están todo lo que tiene que ver con los mecánicos navales, con los astilleros. Está en la parte ferroviaria lo que tiene que ver con los maquinistas, los conductores de los trenes, sobre todo los trenes que tienen el alcance nacional. Hay 22 cargos de la industria. Ahí están todo lo que tiene que ver con los maestros en la industria alimentaria y otro grupo de operadores que tienen que ver con que laboran en plantas metalúrgicas, en plantas de petróleos y derivados, y en la aviación fundamentalmente los mecánicos, aunque hay otro grupo de cargos. Decirle que este análisis no se ha concluido. Estamos haciéndolo detalladamente con la participación de todos los factores que dije anteriormente, y nosotros en el transcurso de este mes de febrero vamos a presentar el análisis que finalmente resulte, de manera tal que estos trabajadores puedan mejorar salarialmente, aunque reitero, en el sector empresarial no es el salario básico la fuente fundamental de ingreso que debe tener los trabajadores, hay otro diseño. Esa es la primera medida. La segunda medida está asociada a la aprobación de sistemas de pago por resultado, que aún sin constituir un pago a destajo, sí puede medirse por la forma en que se ha diseñado el resultado individual de los trabajadores. Recordar que en la política para la reforma general de salario se había determinado no aprobar sistemas de pago por resultados asociados a indicadores y límites. Huelgan las causas de por qué esa decisión, inclusive había muchas quejas de las propias entidades que eran unos indicadores que estaban fijados de una manera y que no era posible, y el Ministerio de Trabajo comparte esa idea. No es posible meter a toda la actividad empresarial del país en una norma, las mismas normas, con los mismos indicadores. Y entonces se determinó que ese sistema de pago por resultados, que a veces también se llevaban a gastos de la empresa y a veces no había tanta relación entre la actividad fundamental y las personas que estaban recibiendo estos beneficios, porque algunos eran directos y otros eran indirectos, se determinó no mantener estos pagos por resultados. Aquí recordar, que era lo que me refería anteriormente, la estructura del salario que habíamos previsto en la reforma salarial para el sistema empresarial, la parte fija, que era la asociada a la escala, más los pagos adicionales que se aprobaron, entre ellos el pago por condiciones laborales anormales, por maestría, por doctorado, entre otros, y esa parte móvil asociada a resultados, que tenía un componente del pago a destajo, que es donde se puede medir a partir de normas concretas el resultado individual o colectivo
de los trabajadores, y la distribución por el aporte individual que tenía, para no hacerla como era hasta el año pasado, al final, que se alejaba mucho, al cierre del año fiscal, que se alejaba mucho del resultado diario mensual que podían tener los trabajadores. Se aprobó ese pago a cuenta trimestral, aunque reitero, puede distribuirse mensualmente una vez que se generen esas utilidades. Se ratificaba el pago de la utilidad al final del periodo, y además hay un pago por alto desempeño. O sea, podía muy fácil diferenciarse los trabajadores a partir del aporte individual. Ahora, esta medida comprende dos modelos de gestión que se habían aplicado anteriormente y que habían dado muy buen resultado. Uno es en la empresa Taxis Cuba, que está asociado al cumplimiento del coeficiente de aprovechamiento del parque de vehículos, y otros que es en las terminales de ómnibus de la empresa de transporte de La Habana para choferes, cobradores y personal de taller. Aquí hay los que trabajan directamente en la recaudación y los que trabajan directamente en que esos vehículos están funcionando. Un destajo en la actividad de talleres sería: mientras más carros arregle, más te pago. Porque en el sistema de pago de destajo, mientras más uno trabaja, más se paga. Pero en un taller es al revés. En el taller lo que hay es que tener el coeficiente de disponibilidad técnica de los equipos. O sea, mientras menos se trabaja en ese taller, mejor, porque es que los equipos, el parque automotor está listo y se le hacen arreglos elementales, pero el parque está funcionando, y mientras más alto... El mantenimiento sistemático y no la reparación, que es ya más complejo. Entonces se trató y se buscó un mecanismo también, porque ese es un resultado que, aunque reitero, no es exactamente un pago de destajo, pero sí mide un resultado individual. Inclusive la empresa de transportes de La Habana y el resto de las empresas tienen una afectación adicional a partir de la COVID, porque no todos los pasajeros se pueden montar, los que quepan en la guagua, porque hay distanciamiento y hay normas que cumplir, y que entonces las utilidades de esas empresas están también muy deprimidas en este proceso. También para el sector de turismo se aprobó para la venta minorista, que hay fundamentalmente en las tiendas y está asociado a los ingresos por peso de venta. También es un resultado muy tangible, y entonces hay un interés por vender, hay un interés también por recaudar dinero. Eso es un resultado directo. Y finalmente, para las oficinas de control y cobro de multa... ¿Esa venta minorista solo el sector turismo o incluye a toda la...? El sector de turismo, el sector de turismo. Y en el caso de las oficinas de control y cobro de multa, para los gestores cobradores, o sea, no para todo el personal de la oficina, sino para el que está directamente. La ministra de Finanzas tiene la facultad para elaborar las bases generales, y a partir de ahí, en cada oficina de control y cobro de multa, las que tenemos a nivel de territorio, se harán ya los reglamentos específicos y se hará la planificación de la cuantía de las multas que deben recaudar, y a partir de sobrecumplimiento se hará con un % de la recaudación, se pasará a estimular a esos trabajadores. O sea, es un esfuerzo adicional que tienen que hacer los trabajadores. No están sentados recibiendo un salario, sino tienen un incentivo mayor por el trabajo. Esa es la segunda medida. En el sector presupuestado, y esa fue otra de las políticas, se eliminaron todos los sistemas de pago y solamente quedaron aprobados 2 sistemas de pago. Uno que está asociado a todo lo que tiene que ver con la producción y realización de programas de radio y la televisión, precisamente el que se aplica aquí en este espacio donde nos encontramos, y en el caso del Ministerio de Cultura, lo que tiene que ver con la realización de programas audiovisuales y los estudios de animación, con las adecuaciones que se indicaron hacer en la tarea de ordenamiento. Ahora, actualmente en el sector empresarial todas esas facultades están descentralizadas a los jefes, a los directores de las empresas. Nosotros consideramos que no necesariamente tenía que mantenerse el Ministerio de Trabajo aprobando un sistema de pago, que el que mejor conoce el sistema de pago son los directivos de esa organización, los trabajadores de esa organización, el sindicato de esa organización, y consideramos que era pertinente descentralizar esa facultad al Ministerio de Cultura en el caso de la parte audiovisual, y al presidente del ICRT en el caso de lo que tiene que ver con la radio y la televisión. Y finalmente se hizo una solicitud por el Ministerio de Educación de diferenciar salarialmente a los graduados de técnico superior,
que en este año recientemente se acaban de incorporar 872 docentes. Tiene un costo estimado esta medida de 4,2 millones de pesos que se va a financiar por el presupuesto y dentro del presupuesto a partir de ahorros y de ajustes en los gastos que tiene que hacer también este sector, porque tiene que ser una responsabilidad compartida, no puede ser solamente con cargo al presupuesto del Estado. Y entonces ahora tiene el sistema de educación, de la educación media, la enseñanza general y media, tiene un cargo para los graduados de nivel superior, tienen un cargo para los graduados de técnico superior y tienen un cargo para los graduados de técnico medio, y así hay una jerarquización y también hay un incentivo de todos estos profesionales de incrementar su superación y llegar hasta nivel superior. Son esas diferencias entre lo que son las escuelas pedagógicas, los que se gradúan de las escuelas pedagógicas, los que pasan los cursos de 2 años en los pedagógicos, que son técnicos superiores, y los licenciados que ya tienen los 5 años en la universidad. Se diferenciarían esos 3. Ya hay 3 niveles justos, una medida que nosotros valoramos que es justa. Nosotros seguiremos analizando, hay de hecho algún grupo de medidas que están presentadas ya para el análisis, que están inclusive ya previstas para ver esta semana, y en la medida que se vayan aprobando las cuestiones, se irá informando a la población sobre cualquier impacto en el sistema salarial. Reitero, el mayor reto que tenemos en la tarea de ordenamiento es el incremento de la eficiencia para a partir de ahí poder realizar los ajustes que correspondan, también con el redimensionamiento estructural que requiere nuestra economía. Bueno, medidas que se han adoptado y que responden, por supuesto, también a muchas de las opiniones que llegan de la población, Marino. Bueno, aquí habría que decir que todas estas medidas se miden con lupa, porque la población nos pudiera decir ahora, bueno, ¿por qué no las tomaron desde antes? ¿Por qué no las diseñaron? Algunas salen ahora un poco más claras cuando uno ve las distorsiones del punto de partida, pero todas estas decisiones se van tomando con lupa porque, como hemos dicho más una vez, la tarea de ordenamiento en su esencia tiene que estar a tono con equilibrios macroeconómicos mínimos, porque si uno sigue tirando dinero a la calle, por decirlo de alguna forma, y después no hay oferta de bienes, de servicios para recoger ese dinero, eso al final es un incremento de la inflación, y 3 meses después, el salario que le dimos a las personas, vamos a tener 2 problemas. Uno, más salario y más inflación, y la inflación se come la capacidad de compra, el salario. Yo creo que es bueno que nuestro pueblo entienda eso. Y siempre estas medidas estamos buscando que tengan un efecto positivo en la productividad y en los resultados. Entonces, fíjate si es con lupa que en el tema de los operarios estamos hablando de 12.000 personas, ¿no, ministro? No sé cuántos cargos, pero son 12.000 personas. 60 cargos. 60 cargos, 12.000 personas, porque hay que ver cuántas personas están en cada cargo. Y como dijo la ministra, todavía se están revisando algunos organismos. Solo quería poner un ejemplo para entendernos. Me voy a referir a los linieros de la actividad eléctrica. Antes de ordenamiento, ellos tenían el salario a escala. Tenían un sistema de pago por indicadores generales. Tenían un coeficiente por la actividad. Interés económico y social. Un coeficiente de interés económico y social. Tenían pagos en CUC. Es decir, había varios pagos. Por tanto, cuando tú sumas el salario a escala del punto de partida, con todas esas cosas que habíamos hecho en el salario, que como bien hemos dicho públicamente, fueron decisiones que se fueron tomando para paliar el déficit de la escala, esa es una realidad, que además unos sectores lo tenían y otros no los tenían, y eso nos complicó mucho la reforma de salario. Entonces ahora, cuando todas estas personas suman todo lo que tenían ante la tarea de ordenamiento y lo comparan con su nuevo salario a escala, que es más grande que todo esto sumado, a nosotros nos dio en los linieros unos 700, 900 pesos más, números más, números menos, por si alguien en su casa saca la cuenta y no le da, pues nada es absoluto. Entonces, la nueva escala, Randy, es superior. Y yo siempre defiendo el siguiente criterio. Si lo que antes usted lo tenía por resultado y ahora se le llevó a la escala siempre le toca.
y el resultado podía ser o no podía ser. Claro. Si lo que antes era por resultado, ahora es parte de la escala, usted se vio beneficiado, porque en este diseño el salario escala no se penaliza. Además, si produce más. Yo creo que eso es bueno que lo entendamos también. Por tanto, si usted sumándole todo antes, ganaba 2.500 pesos y ahora la escala es 3.500, digamos, un ejemplo, ganara 1.000 más, todo lo que tenía por resultado lo tiene ya incorporado en la escala, más 900.000 pesos adicionales. Estoy tratando de ilustrar qué pasaba con estos operarios. Estos operarios nos cayeron entre el grupo 5 y el grupo 8 aproximadamente, ¿no, ministra? El 8. El 8. El 8. Y los técnicos medios cayeron en el grupo 11, porque se beneficiaron mucho los técnicos medios. Entonces, ¿por qué es posible hacer todas estas cosas? Primero, porque es un grupo de personas muy excepcionales, con una calificación muy excepcional, y además que si a los operarios los sacábamos del grupo 8 y los poníamos en el 11, en términos de escalas salariales no teníamos que mover nada más después, porque a veces uno toma una decisión en el medio de una cadena y lo que se desencadena es problemas más grandes. Esto lo permitía. Yo creo que se lo tienen merecido, esas 12.000 personas, lo primero que quiero decir, que han demostrado tener una calificación alta y eficiente, pero bueno, quería hacerte estas precisiones, que en el punto de partida tenían salario escala, más esto, más lo otro, más lo otro. Todo eso fue una escala más grande. Ellos se comparaban con el grupo de los técnicos medios y ahora se llevó a ese grupo. Y sobre todo ahí en ese caso me parece importante el hecho de que no gravita sobre el presupuesto, sino, bueno, voy sino allá, sobre las empresas, ¿no? Voy allá, y Messi seguro a lo mejor habla de eso después. Es verdad que eso no lo financia el presupuesto del Estado. Es verdad que lo financian los ingresos de las empresas. El presupuesto del Estado no tiene que coger el dinero y darle a una empresa para que pague esa escala. Pero nosotros tenemos que en el futuro hablar de dos cosas. Uno, lo que tiene un efecto directo en el presupuesto, porque el presupuesto del Estado no financia, y el otro enfoque es lo que tiene en el presupuesto un efecto, digamos, más indirecto. Porque todo este incremento de salario va a los costos. Y al ir a los costos hay menos utilidades. Menos utilidad. Y menos impuestos. Y al ir a las utilidades, menos impuestos a las utilidades. Porque las empresas estatales pagan el 35% impuestos a las utilidades. Pero hay otra cosa. Después que usted coge la utilidad y paga el 35%, viene una cosa que se llama utilidades por impuestos. De esas utilidades por impuestos, que también es más chiquita, porque ya la utilidad fue la más chiquita, el 50% la retiene la empresa y el 50% va para el presupuesto del Estado en términos de rendimiento de la inversión, porque es lo que el Estado capta por ser dueño de esa empresa, de alguna manera. Entonces, no tiene un efecto directo de que lo financie el presupuesto del Estado, pero de alguna manera, por supuesto, y en menor cuantía, sí tiene un efecto en los ingresos del presupuesto, porque esta empresa aportaría menos. Si estas personas fueran más eficientes y por la decisión, la utilidad de la empresa no se afectara, entonces el presupuesto se pudiera quedar igual, pero tiene que haber más eficiencia en el trabajo. Entonces, lo único que quiero ratificar es que estas son cosas que se están midiendo. Por eso la ministra ponía ahí los requisitos que había para haber calificado. Yo creo que los organismos fueron muy racionales los que presentaron, porque fíjate que estamos hablando de 12.000 personas. No es lo mismo 12.000 personas que 1 millón de personas. Son magnitudes diferentes. En estas decisiones que se están revisando, yo siempre uso una frase y le digo a los compañeros, todo depende del tamaño de la escala de la decisión. Esta se pudo asumir. Y si son más eficientes en el trabajo y las empresas tienen más utilidades, el presupuesto se puede quedar igual. Pero si no tiene más resultado en más productividad y más eficiencia, de manera indirecta hay una afectación en el presupuesto. Por el resto de los sistemas de pago, en el caso de Taxis Cuba y la empresa de Ómnibus de La Habana, era un modelo de gestión que funcionó bien, y entonces lo único que se está haciendo aquí ahora es mantener lo mismo que estaba diseñado en el modelo de gestión ante la tarea de ordenamiento. De este tema eran las precisiones que quería hacer. Todo lo miramos con lupa y se tomarán las decisiones que haya que tomar, y como dijo el presidente, y las que se puedan tomar sin afectar la esencia de la tarea de ordenamiento.
Y esto que se ha explicado es un caso. Gracias, Marino, por estas precisiones. Nosotros seguimos aquí en la mesa redonda. Entramos ahora a hablar de los temas, de los precios agropecuarios, los precios de acopio, un asunto sin duda también de muchísimo interés para nuestro pueblo. Este jueves en la mesa redonda, Alberto Juan Torena, el elegante de las pistas. Juan Torena, ahí viene Juan Torena con el corazón, viene Juan Torena con el corazón, va a llegar en primer lugar y Juan Torena va estando en primer lugar, medalla de oro para Juan Torena de Cuba. Doble campeón olímpico, licenciado en economía, dirigente deportivo en Cuba y a nivel internacional, promotor del deporte popular y la cultura física, actual presidente del Comité Paralímpico Cubano. La historia de vida de Alberto Juan Torena resume en sí misma la huella de 60 años del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, sin duda en todo el tema de la estrategia de desarrollo económico y social del país, la producción de alimentos ocupa un lugar cimero. Y ese es un asunto que también en el análisis de la tarea de ordenamiento pues ha llevado a la mayor cantidad de seguimiento, análisis de cada una de las decisiones que se han tomado, el impacto que tiene en la producción de alimentos en el país y de ahí la análisis, las decisiones que ha venido tomando el gobierno en este sentido. La ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaño Weiss, nos acompaña esta tarde para dar informaciones sobre esta realidad, pudiéramos decir, nueva para toda la economía nacional, pero que tiene un impacto directo en el ámbito de la agricultura. Ha habido muchas también opiniones de campesinos, bases productivas de la agricultura, sobre los temas de los precios de acopio, los temas que tienen que ver con los costos que tiene para la producción, temas como el combustible, la electricidad, etcétera. Sobre esos temas, ¿qué se ha decidido a partir del análisis que ha hecho el gobierno? Sí, Randy, buenas noches para ti, compañero Marino Murillo, compañera Martelena Feitó, ministra de Trabajo. El saludo reiterado para los televidentes y los radioyentes que siguen este importante espacio que también da la oportunidad de mantener actualizada a la población en temas tan relevantes como es la implementación del ordenamiento monetario y económico en el país. Ciertamente dentro de la estrategia económica social, como bien explicaba, de las medidas, vamos a decir, de las más estratégicas unidas al ordenamiento monetario y en el país, se reitera y ratifica el tema de la producción de alimentos y de la importancia y de la necesidad que tiene el país de incrementar y diversificar la producción de alimentos en todas las esferas y sobre todo para la población, y dentro de esta estrategia también la importancia de ir minorando las importaciones de alimentos a partir de ir incrementando el alcance de la soberanía alimentaria en nuestro país, que se traduce en la sustitución de importaciones y en poder, por supuesto, en todas las épocas del año, ir cubriendo una producción de alimentos per cápita, incluso a la población, tanto en viandas, en hortalizas, en fruta y también en productos agropecuarios, es decir, días en las carnes, en las aves y en el propio huevo, y también
en los alimentos procesados de la industria, porque no podemos ver estos productos agropecuarios solo porque van al mercado, sino también en la necesidad que tenemos de producir, vamos a hablar de la leche, que tenemos de producir determinados productos en función también de generar alimentos por parte de la industria alimentaria clave también en este proceso de la producción de alimentos. Entonces, el tema de los precios agropecuarios y vamos a hablar aquí de un encadenamiento, es decir, desde el precio de compra al productor, y cuando hablamos del productor nos podemos estar ubicando en el campesino, nos podemos ubicar en el usufructuario de tierra, pero también en las formas productivas, dígase nuestras cooperativas de producción agropecuaria, las UPC y también las cooperativas de crédito y servicios en su actividad productiva. Por tanto, nos tenemos que ubicar en ese precio de compra en función del resultado de su producción, después en ese acopio de esas producciones que tienen varios destinos. Vamos a referirnos a los destinos fundamentales. En primer lugar, por supuesto, a la venta minorista a la población, es decir, directo a los mercados, al consumo social, que estamos hablando de los hospitales, las escuelas, los centros deportivos, el sistema de atención a la familia, los comedores obreros y a la industria. Es decir, para que la industria pueda producir. Por supuesto, hay otros destinos, también está el turismo que es esencial y donde además ha habido formas experimentales que ya están prácticamente extendidas de la venta directa al turismo para garantizar también una entrega oportuna y sobre todo con calidad de esos productos agropecuarios. Y está entonces ese acopio, esa compra y después el consumo final en la población. Entonces, en el ordenamiento esto toma, por supuesto, una mayor relevancia porque, como explicaba el compañero Marino, en las diferentes esferas y sectores tenemos puntos de partida. Y en el punto de partida donde se hicieron los análisis para ver entonces cómo diseñar los precios en la tarea de ordenamiento e incluso las facultades para determinar precios dentro de la tarea de ordenamiento, teníamos que tener en cuenta también de que ya teníamos precios de acopio establecidos con un nivel de centralización importante en el acopio de esas producciones. Y que se habían ido elevando en los últimos años. Y donde en años sucesivos, yo diría en los últimos 10 años, aproximadamente 8 años, porque incluso eso surge a partir también de las actualizaciones de las políticas de precios, entre ellas las acopios que se hacen en el año 2012, pues se fueron actualizando y incrementando precios de compra a los productores, sobre todo para incentivar y estimular producciones donde también se produce en un momento determinado una actualización y un incremento de los insumos agropecuarios hacia o que requieren estos productores y se vuelva a producir una actualización de esos precios de acopio y donde realmente los precios fueron quedando aún cuando en determinadas producciones se fueron dando incrementos de los costos, porque por ejemplo nosotros recordamos que en la preparación de la tarea uno de los indicadores o de los elementos de gasto y de costo que se actualizó fue el tema del valor de la fuerza de trabajo, porque se fue moviendo la valorización de esa fuerza de trabajo que se contrata por la forma productiva, pero donde evidentemente también buscamos cómo lograr mayor eficiencia en la utilización de esa fuerza de trabajo. Entonces se dispusieron y aprobaron principios para formar precios de precios de compra o precios de acopio. En primer lugar, que el productor reciba las señales del mercado. Si estamos potenciando una sustitución de importaciones, donde el país está yendo a potenciar incluso también exportaciones, determinadas producciones, como por ejemplo en términos de exportación el tabaco, como por ejemplo la caña de azúcar, también tenemos
la miel de abeja en determinadas medidas, y otros que sustituyen importaciones, como es el tema de la leche, como es el tema del arroz, como es el tema de los frijoles, también el maíz para alimento animal, porque nos sustituye insumos, nos sustituye también en determinada medida la producción de pienso, es decir, los componentes para la producción de pienso. Entonces tenemos que tener en cuenta en la formación de esos precios las señales y los precios en el mercado internacional, de manera que los precios de acopios que se diseñen estén cercanos, dígase solo por las diferencias de calidad, a esos precios de referencia. También hubo que reconocer en los costos el efecto de la devaluación, pero en una devaluación donde hay un nivel de consumo de servicios que, como hemos explicado en otras ocasiones, responden a servicios transversales, con niveles de crecimiento que por supuesto no es igual al valor de la devaluación. Estamos hablando de las tarifas eléctricas, que es uno de los temas que hoy saltan con mayor preocupación en los productores, donde hay un crecimiento. Recordar que el componente de estas tarifas, mayor componente es el combustible, pero me voy a adelantar a decir algo. Es uno de los temas que hoy no vamos a explicar aquí, pero que explicaremos en otra ocasión, que a partir de las preocupaciones pues está en evaluación, sobre todo por las diversas formas de recibir el servicio, que después nos podremos referir a ello. Y como explicábamos, también hay un gasto de combustible y un gasto de fuerza de trabajo y sobre todo de los insumos para las producciones, donde también hemos ubicado en la actualización del precio de este año la disponibilidad, y yo creo que esto es un aspecto muy importante, Randy, que va a tener el país para poder entonces importar los insumos, dígase en términos de fertilizantes, de plaguicidas, a partir de las propias limitaciones que tenemos en la economía, de las propias limitaciones en divisas, donde tenemos que ir entonces a potenciar más y a extender el uso de insumos nacionales por las propias limitaciones que vamos a tener en la disponibilidad de esos insumos importados, que cuando se importan y se ponen como parte del llamado paquete tecnológico para esa producción, estamos hablando de una importación que es $1.24 pesos. Que si utilizamos ese insumo nacional, si utilizamos la postura nacional, si utilizamos la semilla nacional, aun cuando crece con relación a su valor anterior, estamos hablando de que tiene calidades similares, que puede ser que también por el clima u otras condiciones se adapte mejor o no, pero tengas que sembrar más, pero también, por supuesto, los costos son menores que tener que importar esos insumos. Otro de los principios que se siguió es que como norma no se subsidian las producciones, estas producciones, salvo aquellas que también mencionaremos que tienen un impacto importante, dígase, en el desarrollo de la economía, como es la sustitución de importaciones, y me voy a referir al arroz. Que mantuvo un nivel de subsidio del presupuesto estatal, como el maíz para alimento animal, o que tienen determinados también impacto en la población. Y hay un principio al que me quiero referir porque es muy importante. Ciertamente los productores están recibiendo, entre las señales del mercado, que es la señal del mercado interno también, en el crecimiento de los precios y de los servicios, se respeta la masa de utilidad que por esas producciones se venían obteniendo. Porque si usted incrementa el costo, evidentemente, ante determinados rendimientos y no obtiene mayores rendimientos, dígase mayores producciones por esa misma hectárea, pues la rentabilidad sobre su cosecha disminuye. Y entonces, en aras de seguir estimulando el sector y de reconocer la importancia que tiene el lograr los niveles de producción que nos planteamos en un sector que yo reitero, un sector que tiene el compromiso tan importante de producir los alimentos de toda la población, pues se aprobó el principio de mantener la masa de utilidad. Y pongo el ejemplo, una tonelada de
de arroz, cuando se diseña su formación de precios sobre un rendimiento de aproximadamente 4 toneladas por hectárea, cáscara húmedo, pues se respeta la utilidad obtenida desde el precio anterior de 1.354 pesos la tonelada del arroz de cáscara húmeda, y estaríamos hablando del doble si nos referimos al arroz consumo, porque estaríamos hablando, si ese arroz va a ser un arroz consumo, pues entonces una tonelada de arroz consumo es 2 veces una tonelada de arroz cáscara húmeda. Y otro de los principios, que avanzáramos hacia la descentralización de los precios de acopio y también de los diferentes precios entonces de la cadena de comercialización de los productos agropecuarios, dejando solo, insisto, los de mayor relevancia. En función de eso, se aprobó y reguló 30 precios de acopio centralizados, 15 a través del acuerdo del Consejo de Ministros, y digo 15 porque puede parecer 15, pero de esos 15 hay 6 que responden a diferentes surtidos de tabaco. Es decir, cuando hablamos de un producto y la población se puede ubicar, estamos hablando del tabaco, pero el tabaco se abre en una variedad de surtidos que para nosotros son, por supuesto, renglones de productos. Así el café están los dos, el robusta, el arábico. Por ejemplo, en el caso de la malanga está la santosoma y está la otra, y entonces así hay un mismo producto que puede abrir en varios surtidos, y está también 15 productos que centralizó el Ministerio de Finanzas y Precios. En todos estos productos que tienen precios de acopio, tanto los centralizados como los descentralizados, se produce obviamente primero por el efecto del incremento de los costos y después bajo el principio de mantener la misma masa de utilidad, se produce en todo un incremento de los precios de acopio. Hay productos que crecen 1,9 veces, dígase 2 veces, otros productos crecen más veces, más de 3 veces, como por ejemplo la papa. Llamo la atención que en todos los productos se mantuvo la misma masa de utilidad, creo que hay una tablita que pusimos como ejemplo, pero en el caso de la papa, a partir de buscar una amplitud en las producciones, un mayor crecimiento en las producciones, y también por este incremento de los costos, es el único producto donde la masa de utilidad del precio de acopio anterior con respecto al que se ha dispuesto, pues se incrementa, crece. Antes estaba en alrededor de 254 pesos la tonelada, y crece a un poco más como masa de utilidad, a un poco más de 400 pesos. Y yo quiero decir algo, es decir, en ese respeto y el mantener la masa de utilidad, hemos tenido los criterios de las formas productivas de que, bueno, pero tengo menos rentabilidad. Bueno, eso es un tema que tenemos entonces que ir a ver cómo transformamos para entonces incrementar esa rentabilidad, porque también ha habido un adelanto de esa rentabilidad. Por ejemplo, estábamos hablando antes de producciones que tenían más del 50% de rentabilidad, en el entendido de que había un interés también de estimular la producción, y que a veces no en todos los casos tuvimos el resultado que quisimos en términos de incremento, pero bueno, esos precios también se respetaron. Estamos hablando del frijol, estábamos hablando del propio arroz. Y en cuanto a los precios descentralizados, tengo que explicar que todos los demás productos que no quedan dentro de estos 30, pues las empresas de acopio o las empresas agropecuarias, es decir, las que concertan el acopio de esas producciones, y los propios gobiernos locales que ya tienen la facultad, pues concertan los precios con la forma productiva, respetando también en líneas generales estos principios en esa formación del precio de acopio, y donde también estamos dando respuesta al perfeccionamiento del proceso de comercialización. No todo, es decir, no todo lo podemos dejar centralizado, porque no siempre, incluso territorialmente, se produce bajo las mismas condiciones, claro. Ni territorialmente se tienen los mismos costos
para iguales producciones, porque incluso ahí está también influyendo a los efectos del que compra la producción sus gastos propios de transportación, y otros gastos asociados al mantenimiento de los mercados, y por tanto hay que ir ajustándose a las características. No es igual producir quizás malanga en el oriente del país que producir malanga o producir papa en Mayabeque y Artemisa. Es decir, hay también condiciones climatológicas, hay también determinada pericia o experiencia, incluso, Randy, calidad de la tierra, sí, claro, para garantizar esas producciones, y entonces no podemos pretender mantener centralizados. Creo que también es un pedido de las formas productivas, y esto también, por supuesto, como descentralización, también le está generando y generará mayor responsabilidad en los acopiadores, es decir, en las empresas acopiadoras agropecuarias y en las estructuras de los gobiernos municipales que están encargadas de este proceso de concertación, porque según el precio que tú concertes, pues entonces así será el precio minorista, que como nosotros siempre decimos, en el precio minorista está confluyendo el resultado de esa concertación, porque hay un costo que hay que recuperar, y también las condiciones que yo tengo en el territorio para fijar esos precios, ajustándome también como empresa comercializadora, y muy importante, no dejando que se violen esos precios. Porque nosotros siempre insistimos que la percepción del incremento del precio, si no está el enfrentamiento, puede también estar dada por una violación de precios y no necesariamente por la determinación de esos precios. Entonces, como ya explicábamos, se decidió y se aprobó como parte del diseño de la tarea de ordenamiento dentro de las producciones de acopio centralizados, mantener un subsidio temporal a 4 producciones fundamentalmente: al arroz, al maíz para alimento animal, al tomate para destino de la industria. Después nos vamos a referir también a determinadas frutas y qué tratamiento le vamos a dar con destino a la industria, y un subsidio temporal a la producción de café robusta. Esto, nosotros decimos que en términos de producción agropecuaria deberíamos dar mayor intercambio. Yo me voy a adelantar porque sé que hay expectativa con la mesa, sé que muchas formas productivas, muchas juntas directivas de estas formas productivas, muchos productores nos están oyendo. Se está organizando un grupos de trabajo desde los ministerios, con el Ministerio de la Agricultura, ASCUA, con la participación de la ANAP, el Ministerio de Finanzas, para tener un encuentro en los territorios con las formas productivas, cuidando las medidas higiénico-sanitarias y desde el distanciamiento, para poder entrar más al detalle, porque todo el detalle no lo tendríamos que dar varios espacios televisivos, y si lo tendremos que hacer, pues lo haremos. También vamos a explicarlo a nivel de la radio y otros espacios. Entonces, yo me quería también referir e insistir, antes de explicar los nuevos cambios, Randy, a el impacto, porque yo creo que es importante que nuestros productores, yo le explicaba los otros días acá en la mesa, no solo saquen las cuentas del incremento, de los costos, de cuál va a ser mi utilidad, de cuánto más eficiente, de cómo tendría yo que mejorar mi rendimiento, reconociendo, porque estamos claros de las limitaciones, insisto, que tenemos en la disponibilidad de esos insumos que hasta hace quizás 1 año y medio atrás utilizábamos, y que ahora tenemos que ir adaptándonos a otras variaciones. Pero yo creo que es importante reiterar el impacto de la carga tributaria, y un poco para destignificar esto, es que en este sector se está produciendo, como parte del diseño de la tarea de ordenamiento, una reducción en el pago de impuestos, es decir, que van a pagar menos impuestos. Y eso también tributa a mayor utilidad si somos más eficientes y si realmente buscamos mayor rentabilidad en el producto, porque si los impuestos constituyen, aunque sea sobre el ingreso personal, vamos a decir una utilidad antes de impuestos, que en este caso es el ingreso personal o la utilidad per cápita en una cooperativa, y se disminuye, pues pueden disfrutar como masa absoluta de utilidad, de mayor utilidad. ¿Y dónde está el impacto? En que tanto los productores individuales agropecuarios, ya yo voy a hablar del sector cañero y no cañero, que se aplica al primer
peso que se genere en el año 2021. Tanto el sector cañero como no cañero, el productor individual como las cooperativas en el cálculo de la utilidad per cápita, y cuando estamos hablando de la utilidad per cápita estamos hablando por productor, por socio de la cooperativa, de 10.000 pesos que no estaban grabados, pasan a no estar grabados, es decir, que no se le va a aplicar impuesto, a 39.120 pesos. Es decir, estamos hablando de un importe importante y fíjense, eso es porque estamos dejando al productor agropecuario un nivel importante de prácticamente 3.260 pesos mensuales para que pueda enfrentar el costo de la vida. Pero esta utilidad o este desgravamiento se verá más o se verá menos en la medida que generemos producciones. Porque el Estado lo que está haciendo es no imponiendo el impuesto sobre esa cantidad de dinero, pero hay que generar el ingreso, y el ingreso se genera produciendo. Entonces, yo sé que hay cuentas quizás un poco anticipadas donde no hay visualización del tema, pero es importante porque prácticamente se está dejando, ya que hemos hablado de la canasta básica de referencia de 1.528 pesos, se está dejando como libre del pago de impuestos prácticamente un poco más de 2 canastas de referencia. El segundo impacto está en que a este sector agropecuario se le reconocía al productor individual que se dedujera del total de sus ingresos, es decir, se descontara a la hora de pagar el impuesto solo hasta el 70% del gasto en el que tiene que incurrir para lograr esas producciones. Y ahora se puede descontar todo el gasto, el 100% de los gastos, y justificar el 80% que en las condiciones, incluso porque hasta en eso ayuda el ordenamiento. Cuando nosotros revisábamos un poco la ficha de costo para estos precios, decíamos, el combustible lo puede justificar, la electricidad lo justifica, el pago de la tarifa del agua lo justifica, porque hay comprobantes, porque hay formas de hacerlo, la entrega de los insumos, tanto nacionales como los que entrega las empresas agropecuarias en cualesquiera de sus manifestaciones, también lo puede comprobar, la nómina de pago a los trabajadores que contrata, por tanto tendrá condiciones para poder justificar esos gastos, y desaparece la escala progresiva en el impuesto. Al final del año, después de estas deducciones, solo se le aplica el 5% sobre el ingreso que quede ya para imponible después de hechas deducciones. 5% que se le va ayudando al productor, porque se le va reteniendo todos los meses sobre las producciones que le son pagadas, y estaríamos hablando entonces de que prácticamente estamos hablando de una carga de un 5% sobre ingresos netos después de descontados los gastos. Bueno, vamos, ministra, a hacer un breve alto para entrar entonces en esos cambios, en esas modificaciones que tienen los precios de acopio, así que siga con nosotros aquí en la mesa redonda. Este jueves en la mesa redonda, Alberto Juan Torena, el elegante de las pistas. Juan Torena, ahí viene Juan Torena con el corazón, viene Juan Torena con el corazón, va a llegar en primer lugar, y Juan Torena va estando en primer lugar, medalla de oro para Juan Torena de Cuba. Doble campeón olímpico, licenciado en economía, dirigente deportivo en Cuba y a nivel internacional, promotor del deporte popular y la cultura física, actual presidente del Comité Paralímpico Cubano. La historia de vida de Alberto Juan Torena resume en sí misma la huella de 60 años del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia,
y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y La Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, mañana estaremos con Juan Torena aquí con nosotros, pero seguimos hablando de productos agropecuarios, precios, y Marino quería hacer algunas precisiones. Bueno, yo solo quería decir lo siguiente: no hay nada más complicado, técnicamente incluso desde el ángulo de economía, que el tema de los precios y en particular de los precios agropecuarios. Porque todo eso pasa por los rendimientos agrícolas que se cogen. Y en los rendimientos agrícolas que se cogen tienen que ver los insumos que tú tengas, la calidad de las tierras. Macy decía las señales del mercado. Yo creo que tenemos que entender que no es lo mismo sembrar una hectárea de boniato en Manzanillo, donde yo nací, y venderle un Manzanillo que en Mayabé, que contra el mercado de La Habana, que es más solvente. Por supuesto, el mercado de La Habana pudiera pagar 3 pesos por libre boniato y en la zona oriental del país no sería así. No es así, porque el nivel de adquisitivo de las personas, porque, y digo la oriental por poner en cualquier lugar, también las tierras no tienen las calidades de aquí, los rendimientos son menos. Pero lo más irracional es que el gobierno llegue y diga: esto es lo que vale una libre boniato. Por eso en la tarea de ordenamiento se quedaron centralizados, como dijo la ministra, solo 30 productos, con algunos surtidos. Pero de esos 30 productos, ella puso el ejemplo del tabaco, que creo que son 6. Yo al ejemplo del tabaco le sumara la caña, que es para la industria. Por tanto, aquí nos fuimos quedando con 20, 22 productos. Cerdo, leche, plátano, boniato. Bueno, se quedó hasta la calabaza, que al final después Macy dará las explicaciones. El resto de los productos, Randy, se descentralizó a las empresas estatales de la agricultura que compran productos a los gobiernos, poniéndose de acuerdo con la base productiva. Y yo aprovecho para decirte, y lo comparto ahora en estas reuniones que dimos por el recorrido, nos salieron menos problemas con los precios descentralizados que con los precios centralizados. Es decir, el fantasma de que las personas en ocasiones usan más las facultades que se le dan en el caso de los precios descentralizados de acopio de la agricultura, no fue así, aunque tenemos otras experiencias también de facultades que se hicieron mal. Eso es lo primero. Y lo otro, muy rápido, decir lo que decía Macy. En los últimos años la política fue subir precios de acopio para estimular la base productiva, y eso es correcto. Lo que pasa es que estamos en un ambiente ya donde no hay, y ese incremento de precios para estimular la base productiva en un ambiente de 1 por 1 no siempre llegaba a los precios minoristas. Y ese pedazo sí caía en el presupuesto del Estado. Claro. Entonces nos tenemos que dar cuenta que aquí hay una ruptura, hay un cambio. El presupuesto del Estado está para financiar los programas públicos y financiar los productores agrícolas de manera no permanente, pero lo que no puede ser es que todo pase por el presupuesto del Estado, y eso sí se quitó. Los subsidios se quitaron, entre otras cosas porque le subimos el ingreso a la población. Por tanto, los productores tienen que mirar para el mercado que le va a comprar los productos y empezar a sacar sus cuentas para acá. Entonces, si nosotros cogíamos los precios de acopios anteriores, esos que habíamos incrementado para estimular a los campesinos, y lo ponemos en un quebrado, en el numerador, y por abajo poníamos el precio equivalente de ese producto en el mercado mundial, entiéndase arroz, ¿cuánto pagamos por una tonelada de arroz? Cáscara húmedo llevado a consumo, entre el precio del arroz consumo en el mercado mundial, eso no daba 1. Eso daba 13, 14, 15. Por tanto, el tipo de cambio implícito en ese precio no era 1 por 1, era 13 por 1. Y vamos a coger un número redondo. Si fuera 10 y devaluáramos por 24 y devaluáramos a partir de ese precio, entonces el tipo de cambio implícito en el nuevo precio no era 24, era 34. Y eso es lo que dice Macy, que daba altas rentabilidad en algunos productos. Y eso hay que rectificarlo, sin desestimular a los productores agropecuarios. Mira tú cuántas combinaciones hay que tener en cuenta para que este proceso salga bien. Y para no desestimular a los productores agropecuarios, la filosofía fue mantener la masa de utilidad por tonelada.
nunca el margen, porque por mantener el margen, entonces el tipo de cambio implícito que ya era 10, debería ser más el 24 de la devaluación, 34. Y la inflación nos iba a matar. Entonces, por eso la tonelada de arroz cáscara húmedo, como ella dijo, el margen es 1.354. ¿Qué ha ocurrido? Muchos campesinos dijeron, me está subiendo más rápido los costos que el precio que me pusieron. Es verdad, porque el precio que te pusieron lo que te iba a garantizar era la masa de utilidad por tonelada y no el margen que tenía un 60% de rentabilidad y ahora es un 22%. Eso es así. ¿Qué ha ocurrido y qué es lo que estamos rectificando ahora? Que hay productos, y le doy la palabra a Macy, donde el crecimiento de los costos ya no ha garantizado esa masa de utilidad. Y es porque crecieron los precios de los insumos en el mercado mundial, porque creció la tarifa de electricidad, por todo lo que creció. Entonces las decisiones es ir a un nuevo momento bajo un principio, mantener siempre la masa de utilidad y no la tasa de rentabilidad que tenían, porque no es posible. ¿Eso cómo se va a hacer, ministra? ¿Qué productos son los que tienen esas adecuaciones? Entonces, con esa introducción revisamos los principales productos donde se nos dio esa preocupación y vamos a empezar con el arroz para poder llegar entonces a esa masa de utilidad. Ya explicamos que aquí el precio de acopio que se estableció en el ordenamiento para el arroz cáscara húmedo, 5.439 la tonelada, y para el arroz consumo, 10.878 pesos la tonelada. Estamos hablando de una producción que es muy importante, sobre todo por el consumo, y cuando se hizo una revisión integral por todo, yo tengo que decir que aquí participaron todos los organismos, todas las empresas que tienen que ver con los principales costos asociados a las producciones agropecuarias, pues se aprobó determinados ajustes y determinadas adecuaciones, y yo les llamo ajustes más que correcciones, porque no es que los precios tuvieron una base de cálculo errada, sino que hubo que ajustar a partir de que ese proveedor del servicio tuvo que ir también a buscar indicadores de eficiencia, tuvo que ir a ajustar gastos o costos contra otras producciones o contra otros servicios, y como se va a explicar también, aquí también entonces ha tenido que intervenir una vez más el presupuesto del Estado con un incremento de ese subsidio temporal. Pero entonces, ¿qué se ajusta en el caso de el arroz para poder obtener ese resultado? Bueno, en primer lugar se hizo un ajuste, en nuestra opinión, importante de la tarifa de abasto de agua para el riego. El riego es una actividad importantísima en la cosecha de arroz. Nosotros lo trajimos más o menos en términos de ya llevados a pesos. Si lo llevamos a veces de crecimiento, se quedó solo en 4,8 veces de crecimiento la tarifa, pero estamos hablando que de 126 pesos en millar de metro cúbico pasa a 86 pesos. Se hizo una reducción por la aviación, por los servicios de aviación, por las empresas de aviación, de los servicios de siembra y fumigación aérea, en más de 3.000 pesos las horas productivas, y se llevó a 14.000 la hora de vuelo improductiva. Fíjense qué complejidad en el servicio, porque el que el avión se tenga que mover hasta el lugar donde hay que fumigar, pues eso también se cobra, porque él sale de un lugar de origen, y hubo un análisis, un debate, un ajuste de los proveedores del servicio en el cobro de horas que en realidad no tributan al servicio fundamental en sí. Y también las empresas agroindustriales que están conectadas, que son las que tienen el vínculo con los productores, también buscaron un ajuste importante en términos de sus servicios, que son, Randy, los que tienen que quedar ahora materializados a nivel de contrato y en esas concertaciones con las formas productivas, en prácticamente más de 3.000 pesos por hectárea en la prestación de los servicios por las empresas agroindustriales. Y aún siendo así, estamos hablando de que la producción de arroz tiene un nivel de prioridad en la entrega de insumos y de paquete tecnológico, porque es una de las producciones que más sustituyen importaciones en función de la alimentación de la población y el consumo social, y aún así
tuvimos que ir a incrementar la entrega del subsidio temporal para que se le pague un poco más al productor cuando entrega el arroz consumo a partir de cosechar el arroz cáscara húmedo, y por supuesto desde el arroz cáscara húmedo se produce ese incremento. Estamos hablando de 389 pesos más por la tonelada del arroz cáscara húmedo, que equivale entonces a 778 pesos la tonelada de arroz consumo. Eso demanda del presupuesto en términos de subsidio temporal, y yo creo que es importante que se oiga y que se conozca, 220 millones de pesos, que por supuesto tendrá que ejecutarse a partir de una, tendrá que otorgarse a partir de una ejecución real de esas producciones y de los principios de redistribución presupuestaria y un uso y manejo adecuado de las reservas y sobre todo de los ahorros en otras partidas. También se analizó el cerdo, la preocupación de los insumos en los elevados costos en los piensos importados y nacionales, que los nacionales tienen un alto también componente importado, aun cuando sean más baratos que esto, y bueno, la decisión fue disminuir, hablo a los efectos del productor, en alrededor de un 60% el precio de venta del pienso nacional, que a los efectos de las fábricas de pienso equivale solo crecer en la producción de pienso y su venta hacia los productores en 1,4 veces, 1,5 veces aproximadamente, y por tanto ha tenido que hacerse un ajuste que tributen los resultados económicos financieros de esa fábrica de pienso, claro, y que se concentra en esa fábrica de pienso, porque entonces esa producción ya deja dentro de del impacto inmediato de ser eficiente, y entonces tienen que ir a la reorientación y por supuesto también al apoyo financiero por parte del Estado. Ahora, en el caso de la leche, que me quiero un poco detener, hay preocupación, hay productores que dicen que todavía no conocen, otros que no les queda claro el precio de 7.50 y el acarreo. Que no le han pagado, dicen algunos. Yo creo que es importante que expliquemos que en la norma jurídica se establece un precio de acopio en términos de miles de litros, que equivale, para que un poco hacerme entender, a que por un litro de leche se paga hasta 7.50 pesos. Estamos hablando de que con anterioridad por un litro de leche se pagaba entre 4.50 y hasta 5 pesos. Y ciertamente desde la norma no quedó diferenciado, no quedó explícitamente explicado que dentro de ese precio de hasta, yo siempre digo de hasta 7.50, y voy a explicar por qué, porque la leche tiene calidades, y la industria cuando va a contratar esa leche también concierta calidades y ve la calidad que puede tener esa leche, y en correspondencia con ello contrata la leche en 6 pesos, en 6.80, en 6.50, en 7 pesos. Pero dentro de ese precio de 7.50 están contenidos por litro de leche 15 centavos por el enfriamiento. Yo creo que es bueno que los productores oigan que estamos hablando que dentro del precio de hasta 7.50, la industria, cuando acopia la leche, pues pagará 15 centavos por ese enfriamiento. Incluso si la industria por determinadas razones no puede ir a recoger la leche y lleva más horas de enfriamiento, o se dan determinadas dificultades, entre las partes tienen que concertar, bueno, cómo financiar quizás ese perjuicio o esas horas que transitaron, que no se pudo recoger la leche, porque eso es un gasto también energético que tiene la forma productiva y el productor. Ahora, el acarreo de leche. Ciertamente cuando revisamos el acarreo, aun cuando la voluntad en la conformación de ese precio de 7.50, que es bueno también que explique que es un precio por litro de leche que prácticamente está en términos similares al precio internacional de la leche. Nosotros estamos hablando de que
en estos días incrementado quizás un poco, pero estamos hablando de $3.500 la tonelada de leche en polvo. Es decir, cuando usted esa tonelada de leche en polvo la convierte en un litro de leche, estamos hablando de 0,30 y tantos centavos, prácticamente igual cuando hace la conversión de 7.50 entre 24 pesos. Entonces, ¿cuál ha sido la decisión? Diferenciar del precio del acopio de la leche el pago por el acarreo. Y entonces, de manera, vamos a decir, adicional, por el acarreo de hasta 6 kilómetros, el acopiador va a pagar 30 centavos por el acarreo de leche. ¿Por qué también entendemos que hay que diferenciarlo y que es correcto? Porque no siempre el que acarrea la leche es el productor de leche, sobre todo eso sucede en los productores individuales, lo cual demanda también entonces una financiación por este concepto de acarreo, porque evidentemente para que recordemos que la leche cuando entonces va al mercado minorista, va a los niños y va a la dieta, es subsidiada y por tanto entonces demanda un mayor financiamiento a partir del incremento de ese costo. Por tanto, o se transfiere al precio o lo subsidia para poder mantener ese precio minorista de la leche que es para los niños y que forma parte de las dietas. En el caso de las viandas, y estamos hablando de la malanga, plátano, boniato, ¿cuál ha sido la decisión? Bueno, yo creo, compañero Marino, lo explicamos nosotros. Realmente es difícil, aun cuando empezamos con una centralización de los precios de acopio, que se concerten precios sobre la base de un precio centralizado para adecuarlo a un precio de venta minorista y dejar esto centralizado. Entonces, la primera decisión es también descentralizar los precios de acopio, dígase de compra al productor de la malanga, de las diferentes variedades de plátano y del boniato, y solo dejar estos precios centralizados que están dispuestos en las resoluciones del Ministerio de Finanzas para el acopio con destino al consumo social, al sistema de atención a la familia y a la dieta médica, porque la dieta médica tiene un precio minorista en términos de vianda que también está protegido. Yo creo que eso ha ido quedando bien, hay un entendimiento, en la base también se hacen correcciones, porque además en la concertación de precios de productos agropecuarios le hemos dado la facultad incluso a los gobiernos de que apliquen bonificaciones impositivas, precisamente para lograr una concertación mejor del precio. Y en el caso de las frutas, guayaba, mango y fruta bomba, se hace una rebaja al precio de acopio centralizado para lograr mejores precios de entrada de estas frutas a la industria. Y preguntarán, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque también en los estudios vimos que si estamos hablando de que esas son producciones que van a, por ejemplo, hacer la compota de los niños, pues entonces habíamos comenzado con elevados precios de acopio que se pueden atenuar y se pueden también disminuir para que las producciones hacia las industrias sean menos costosas. Ahora estamos hablando de que se disminuyen y que quedan centralizados solo cuando estas frutas van para la industria, igual que el tomate, manteniendo entonces su concertación de precios para otros consumos. Esto de manera general, Randy, son los principales ajustes que se están haciendo. En el caso de la calabaza queda descentralizada totalmente para todos los consumos, tanto las empresas de acopio como las agropecuarias como los gobiernos podrán establecer precios concertados para el caso de la calabaza. Y bueno, explicar que con el tema de los insumos, las semillas importadas e incluso la preocupación de los altos costos, ya explicamos aquí el efecto de la devaluación, y lo más importante es lograr potenciar y utilizar nuestras producciones nacionales, hacer más maíz para pienso animal, tener más posturas nacionales, generar más semillas, para lo cual también han venido trabajando nuestros centros
de investigación en el país. Hasta aquí las principales explicaciones. Gracias, ministra, por esta aclaración. Creo que son informaciones importantes para los productores y para las empresas de acopio en todo el país. Marino, un par de minutos nos quedan. Par de minutos, muy rápido. La decisión del arroz, 220 millones. La decisión de los piensos porcinos para abaratarle la producción a los productores porcinos, 1.600 millones. La decisión del acarreo. Sí, los 1.600 de ajuste de las pérdidas de la correcto, empresa. Pero es beneficio a los productores. Y al acarreo, 100 millones. Estamos hablando de 1.920 millones. Eso no cae en el piso. Eso tenemos que ahora administrar bien las finanzas públicas, a ver cómo lo vamos a organizar, pero es justo. Segundo elemento y último, hay creado 3 grupos de trabajo que, como dijo la ministra, salen a las provincias a discutir con las bases productivas las decisiones que se han tomado. Por tanto, si en tan poco tiempo alguien no lo pudo entender todo, que no se preocupe, que eso se va a explicar. Y tercero, hay que decir algo aquí, que en la propuesta de descentralización de precios se va a aplicar un mecanismo que es el llamado mecanismo de precios duales. ¿Qué quiere decir precios duales? Por ejemplo, el mango, la papaya y la guayaba tienen un precio para la industria, asociado, bueno, a las grandes cantidades que la industria compra, compota. Y esa misma fruta, si viene para el mercado fresco, tiene otro precio, que pudiera ser igual o superior, o menor, según como los gobiernos locales aprueben para sus mercados de productos frescos. Entonces, un mercado de precio dual no es nada en el mundo. Es dual porque este producto tiene un precio para allá y tiene un precio para acá. Pero un mercado de precio dual en déficit de oferta es complicado. Porque las leyes de la economía son tan objetivas como otras leyes. Y va a haber una tendencia de los productores a vender al mercado que mejor precio paga. Y entonces sí tiene que haber una estricta disciplina con lo que se contrate, se firme y hay que cumplir. Porque todos los hijos nuestros toman compota. No son ni unos sí, ni unos no. Y ese es un compromiso social que tiene la base productiva. Es decir, una gran tarea que tenemos es que la filosofía de aplicación de precios duales ante un déficit de oferta no se muevan los productos hacia los mercados que mejor pagan, porque si no, entonces para producir la compota vamos a tener que estar importando pulpa. Era lo que quería decir. Gracias, Marino, por estas precisiones. Gracias a Macy y a Marta por haber estado con nosotros esta tarde. Marta nos volverá a acompañar el viernes para hablar de trabajo por cuenta propia aquí en nuestra mesa redonda, se los adelanto. Así que nos despedimos y nos vamos con las imágenes del día. Fuertes nevadas en Estados Unidos que dejaron 26 muertos y millones de personas sin electricidad. Buenas noches.